Hola, ¿cómo están? Soy su profesor Percy Palma Huerta y el tema de hoy es Análisis Vectorial 1. Para esto, tener en cuenta que un vector es un ente matemático así como el punto, la recta y el plano, y se representa mediante un segmento de recta, orientado dentro del espacio euclidiano tridimensional. Entonces podemos observar los elementos que tiene un vector. Un vector tiene una dirección, un sentido y un módulo. Dirección es la línea de acción de un vector. Su orientación respecto del sistema de coordenadas cartesianas en el plano se define mediante el ángulo que forma el vector con el eje positivo en posición normal. Sentido. Gráficamente se representa por una cabeza de una flecha. Indica hacia qué lado de la dirección actúa el vector. Módulo. Es el número de unidades correspondientes a una magnitud que se le asigna al vector. Por ejemplo, cuando pateamos un balón, este va a tener una dirección hacia donde lo vamos a apuntar, un sentido, si es hacia arriba o hacia abajo en este caso, y un módulo que va a ser la magnitud vectorial. Resultante de vectores. Ese resultado que se obtiene de un conjunto de vectores mediante una operación vectorial. Y existen diferentes métodos para obtener dicha resultante. Entre ellas tenemos a los vectores paralelos. Primer caso. Cuando tenemos vectores paralelos o colineales apuntando hacia una misma dirección, obtenemos una resultante máxima, la cual resultaría la suma de esos dos vectores. Segundo caso, si tenemos dos vectores que se encuentran apuntando en direcciones opuestas, estas se va a tener que dar por una resultante mínima, la cual vendría a ser la diferencia de estas dos. Método del polígono. Consiste en construir un polígono con los vectores sumados, manteniendo la constante de sus tres elementos, módulo, dirección y sentido, hundiendo el extremo del primer vector con el origen del segundo vector, el extremo del segundo vector con el origen del tercer vector y así sucesivamente hasta el último vector. El módulo resultante sería o se determina uniendo el origen del primer vector con el extremo del último vector. En el ejemplo tenemos a dos vectores A y B. Vector A tiene cola y cabeza, por lo tanto el vector resultante vendría a ser el inicio donde empezó la A hasta el final donde termina la B. Por lo tanto la resultante de estos vectores vendría a ser la suma vectorial de A más B. Tener en cuenta que al colocar los vectores uno a continuación del otro se obtiene un polígono cerrado cuya resultante va a ser nula, debido a que la resultante se eliminaría con cualquier vector que estaría en lado opuesto o sentido opuesto. Por lo tanto, siempre en un polígono cerrado la resultante es 0. Problema número 1. Se indican calcular el módulo del vector resultante. Nos damos cuenta que son vectores paralelos y para no confundirlos le vamos a poner nombres. Al 1 le vamos a poner vector A, vector B, C, D y E, cuyo módulo sería en este caso 1, módulo 2, módulo 3, 2 y 5. ¿Cómo nos damos cuenta que son vectores paralelos? Porque todos tienen un mismo ángulo de inclinación. En este caso el ángulo de inclinación es alfa para cada uno de estos vectores. Entonces, para yo poder hallar el vector resultante, simplemente tendría que sumar. En este caso, ¿sumar qué? Todos los vectores. El vector resultante sería el vector A más el vector B más el vector C más el vector D y más el vector E. Como todos son vectores paralelos, quiere decir que pueden estar en una misma línea de acción. Por lo tanto es que lo puedo sumar. Y nos damos cuenta, si es que va hacia arriba le ponemos más. Y si es que va hacia abajo le vamos a poner menos. Dicho esto, comencemos. El vector A va hacia arriba, entonces le pongo más 1. Más paréntesis el vector B. Veamos, el vector B va hacia abajo, entonces le pongo menos 2. Más el vector C va hacia arriba, por lo tanto le voy a poner más 3. Más el vector D va hacia abajo, por lo tanto le pongo negativo. Más el vector E, que el vector E sí va hacia arriba, por lo cual es positivo. Entonces ya tendríamos lo siguiente, que el vector resultante es igual a más 1 más menos 2 más 3 más menos 2 más 5. Ahora solamente nos quedaría operar este resultado de acá. Tendríamos que el más 1 es igual a 1, más por menos, más por más,
más por menos menos y más por más, y los números bajarían. Y operando 1 menos 2 más 3 menos 2 más 5 me queda más 5, que me indica que el vector es más 5, que en este caso ese vector, que de todos los vectores que estaban acá me queda un vector resultante con el mismo ángulo de inclinación, en este caso alfa, apuntando hacia arriba, y justamente es el signo. Como es más, va a apuntar hacia arriba. Si el resultado me hubiera salido negativo, sería lo mismo, pero el vector apuntando hacia abajo, la dirección apuntando hacia abajo. En este caso salió positivo, el vector sale apuntando hacia arriba. Con lo cual tendríamos que, esto es lo que representa el módulo y la dirección. En este caso me piden el módulo del vector resultante, por lo cual el módulo del vector resultante viene a ser igual a 5 unidades. Problema número 2. Nos dicen calcular el módulo del vector resultante y nos dan acá tres vectores: el vector A, el vector B y el vector C. No nos dan este vector, este no es un vector, simplemente es una línea punteada que me indica que la distancia que hay acá que separa estos vectores es 4. No hay ningún vector. Nos piden hallar el módulo del vector resultante. Y muchachos, teníamos un método, se llama el método del polígono. ¿Qué dice el método del polígono? Que la resultante va a ser desde donde inicia hasta donde acaba los vectores. Quiere decir que el vector resultante en este caso vendría a ser la flecha que va a representar. ¿De dónde va? Va de inicia en el vector A, sigue en el vector B, sigue en el vector C. Cola, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza. Con lo cual tendríamos que el vector resultante sería igual desde este inicio hasta este lado, apuntando hacia este lado, desde inicio hasta el final. Con lo cual tendríamos que yo puedo reemplazar estos vectores, el vector A, el vector B y el vector C por la resultante. ¿Por qué? Porque es igual, pues, ¿no? Entonces el vector resultante vendría a ser igual a ¿qué? Al vector A más el vector B más el vector C. Ya lo puedo reemplazar. Y en este caso la resultante justamente va en la misma línea que dice que es de 4 centímetros. Recuerden, cuando me dicen módulo es la unidad, puede estar en centímetros, metros, unidades mismas, en fin. Como es un módulo me piden una unidad, una magnitud en longitud. Con lo cual el módulo de este vector quiere decir que la longitud que tiene este vector resultante, como nos dicen acá que es 4, efectivamente está en la misma línea de acción que el vector resultante, con lo cual el módulo del vector resultante vendría a ser 4 centímetros. Problema número 3. Nos dicen calcular el vector resultante y acá nos dan un cuadrilátero con vectores A, B, C y D. El vector A apuntando hacia la derecha, el vector B hacia arriba, el vector C apuntando hacia la izquierda y el vector D apuntando hacia arriba. ¿Cómo se desarrolla este tipo de problemas? Muchachos, hay que darnos cuenta la secuencia. Siempre tiene que estar cola, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza. Y acá donde inicia, miren, vamos a ver dónde inicia y dónde acaba, para poder nosotros hallar un resultante. En este caso nos vamos a dar cuenta de que el vector C va a iniciar desde acá, sigue la flecha y acá ya no continúa. Quiere decir que acá estos tres yo lo voy a poder reemplazar por una resultante. Esta resultante va a ser equivalente a estos tres vectores. Como siempre un vector resultante para el método polígono nos indica desde donde inician los vectores hasta donde acaba, desde el inicio al fin. Entonces quiere decir que el vector resultante vendría a ser el vector que está de azul apuntando de donde inició en el C y acaba en el A. Entonces va a iniciar desde C y acaba en la. Y me doy cuenta que es la misma dirección y la misma longitud, el mismo módulo que el vector B. Quiere decir que la resultante de C más D más A es igual al mismo vector B. Con lo cual yo voy a reemplazar estos tres vectores por un vector B. Y ahora me doy cuenta que, como ya he dicho antes, que el vector B es igual a la suma del vector C más D más A. Con lo cual ya se van estos tres vectores. ¿Quiénes me quedan? Estos que ya lo cambié por el de acá y el mismo que nos da el mismo vector B que ya nos da el mismo problema, con lo cual nos quedaría con vector B dado en el problema y el vector B resultante de C más D más A. Entonces tendríamos que, sumando estos dos vectores que van a la misma dirección, que son paralelos, que la resultante sería igual al vector B más el vector B, con lo cual tendríamos que la resultante es igual a 2 veces el vector de B. Problema número 4 nos indica hallar la resultante de este polígono. Muchachos, este polígono hay que darnos cuenta dónde inicia y dónde acaba.
vamos a darnos cuenta que si yo lo pongo que inicia del vector A, va cola, cabeza, recordando siempre que la cola es donde no está la flecha y la cabeza es donde sí está la flecha apuntando en la dirección. Entonces vamos a dar cuenta que el vector A tiene su cola y la cabeza. El vector B igual, cola, cabeza. Entonces, para darnos cuenta cómo poder hallar la resultante, tiene que estar en ese orden: cola, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza. Así nos vamos a dar cuenta. Entonces sigamos. El vector A, cola, cabeza. Vector B, cola, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza. Me di cuenta que es un sistema cerrado, que yo donde voy apuntando sigue en la dirección de A, B, C, D y E. Como es un sistema cerrado, como es un polígono cerrado, entonces hay una propiedad. Cuando el polígono es cerrado, la resultante de estos vectores obviamente va a ser la suma de todos estos vectores que están acá. La suma del vector A más el vector B más el vector C más el vector D más el vector E. Pero al ser un polígono cerrado, esta resultante va a ser igual a 0. Recuerden siempre, muchachos, la resultante dentro de un polígono cerrado siempre va a ser igual a 0. ¿Qué sería en este caso nuestra respuesta? Problema número 5. Nos dicen calcular la vector resultante de estos polígonos. Muchachos, para poder resolver este tipo de ejercicios hay que darnos cuenta que hay que resolverlo por partes. Veamos, muchachos, dónde inicia y dónde acaba el polígono. En este caso vamos a trabajarlo por pequeños sectores. Veamos en el sector de arriba. Tenemos al vector A y el vector B. Ya no continúa porque miren, cola, cabeza y acá tengo otra cabeza. No, ya no puede continuar. Entonces, para poder hallar el resultante, ¿podemos cambiar este resultante? Sí, podemos cambiar estos vectores por un vector resultante. Al cambiar estos dos vectores, el vector A por el vector B, al eliminarlo por una resultante, ¿cuál sería? De donde inicia en A hasta donde termina en B, y me doy cuenta que justamente es el mismo vector C, con lo cual yo puedo cambiar el vector A y el vector A y el vector B por un vector C de igual magnitud del que ya nos han dado en el problema. Tenemos que entonces que el vector A es el vector C es igual al vector A más el vector B. Entonces ya se fueron esos dos. Me quedó el del problema y el vector C, que es el resultante de A más B. Nos queda de esta siguiente manera. Entonces me doy cuenta que abajo el vector D, E y E están siendo lineales. Con la cabeza y con la cabeza. Quiere decir que hay un vector resultante que va a iniciar en D y terminar en F, en esa misma dirección. Inicia en D y termina en F. Entonces la resultante, justamente como se da la misma línea de acción que el vector C, que está de rojo, que está planteado en el problema, entonces la resultante del vector D más E más F también sería un vector C. Entonces yo puedo cambiar el vector D, E y F, lo puedo reemplazar por un vector C simplemente. ¿Por qué? Porque son iguales, teniendo en cuenta de que el vector C es igual a D al más el vector E más el vector F. Ya se fueron estos tres vectores, me quedó el vector C resultante. Entonces vamos a comprobar que nos queda de la siguiente forma. El primer vector C queda de la suma de A más B, que ya se fueron. El vector C, que ya nos da en el problema, y el otro vector C, que vendría a ser la suma de D más E más F. Entonces ya tenemos tres vectores en la misma dirección y siendo paralelos. Como están en la misma dirección y siendo paralelos, yo simplemente voy a sumarlo. Entonces la resultante total de todo este polígono vendría a ser igual al vector C más el vector C más el vector C. Quiere decir que la resultante vendría a ser 3 veces el vector C, y esta de acá sería nuestra respuesta. Muchachos, hemos llegado al término de la clase. Por favor, estaré esperando sus tareas y sus trabajos. No se olviden. Muchas gracias.